Es lógico que no se pueda obtener un rendimiento superior al mercado si se está invirtiendo en el mercado. La única forma de obtener un retorno superior es concentrando la exposición del portafolio. Esto va a incrementar las posibilidades de que el portafolio genere un mayor retorno, pero también uno menor. Y la probabilidad es que se obtenga uno menor. En este video te explicaremos por qué. Por otro lado, los que intentan buscar un rendimiento más predecible tienen que invertir de forma diversificada, pero por lo general se suele asociar la diversificación con un número de acciones y ya, dejando por fuera factores más importantes como la clasificación de esas acciones, el tamaño de las empresas, su evaluación e incluso su ubicación geográfica, entre otras cosas. La mayoría de las personas sabemos que la diversificación es importante, pero no muchos entendemos por qué lo es, y hoy te vamos a explicar con números todo esto. Te mostraremos con un ejercicio muy simple de entender por qué es probable que termines por encima del promedio si apuntas a obtener el promedio. Hola a todos, yo soy Carlos y bienvenidos una vez más al canal. Este tema de la diversificación lo hemos tocado varias veces a lo largo de más de 3 años, pero nunca habíamos hecho el ejercicio que vamos a hacer hoy. De hecho, esta fue la primera vez que lo hicimos nosotros para nosotros. Y aunque ya sabíamos la conclusión desde antes, ya que como muchos de ustedes, nosotros entendemos que diversificar es importante si queremos tener un retorno predecible, verlo con nuestros propios ojos fue igualmente sorprendente, porque entender el porqué de las cosas es algo bastante satisfactorio. Entonces, tenemos que empezar con el conocimiento básico. En el video que publicamos hace exactamente 1 año y medio, hablamos sobre el estudio de Hendrik Bessembinder, hecho en 2017, donde intentaba comprobar si las acciones superaban los rendimientos de los T-bills. Y de ese estudio se encontraron varias conclusiones que avalan otros estudios hechos sobre los rendimientos de las acciones. Siendo la conclusión principal que, aunque el mercado de valores a nivel general supera el rendimiento de los T-bills a la larga, la gran mayoría de acciones individuales no lo superan. Y sin duda la conclusión más importante es que el desempeño positivo de todo el mercado de valores se atribuye a los grandes retornos de solo unas pocas acciones individuales, exactamente el 4% de las acciones. Esos 2 puntos son toda la información que necesitamos recordar de aquel video. Y si no lo has visto aún, te invitamos enormemente que lo hagas porque, en nuestra opinión, es una de las joyas escondidas en el canal. Te lo vamos a dejar en la casilla de descripción junto con el estudio de Bessembinder. Entonces, basándonos en que solo son un pequeñísimo grupo de acciones las que generan todo el retorno de la bolsa, vamos a crear un modelo de mercado a pequeña escala. Imaginemos por los próximos minutos que el mercado de valores está compuesto por 10 acciones, de las cuales 9 generaron un retorno de 10% durante el año y solo una generó 90%. Como ya de inicio sabemos que de estas 10 acciones solo una va a generar un retorno considerablemente alto y el resto un retorno mediocre, intentamos elegir esa acción ganadora. En este caso, de elegir solo una acción se crearían 10 posibles escenarios, ya que es solo una acción en el portafolio y hay 10 acciones disponibles. Nadie puede estar más concentrado que esto en nuestro modelo escala. Estos van a ser los inversores ultra concentrados. 100% del dinero en una sola acción, con la esperanza de que hayamos elegido la acción ganadora. Luego hay otro grupo de inversores que prefieren expandir su apuesta y elegir 2 acciones en lugar de una, ya que esto incrementa la probabilidad de incluir esa acción ganadora en su portafolio. En este caso se crearían 45 posibles combinaciones, ya que habría que armar un portafolio con la primera y la segunda acción, luego la primera y la tercera, luego la primera y la cuarta, y así hasta realizar todas las combinaciones posibles entre 10 acciones disponibles en el mercado. Ya aquí hay que considerar la asignación que se le da a cada una de las acciones en el portafolio. Para propósitos de simplificación vamos a asumir una asignación igualmente ponderada, que es 50% del dinero en una acción y 50% del dinero en la otra. Y por último, seguramente lo pueden adivinar, tenemos un grupo de inversores que simplemente invierten en todas las acciones. Aquí hay 100% certeza que se está eligiendo la acción ganadora, pero aunque estamos 100% seguros que vamos a capturar ese rendimiento de 90%, nuestro portafolio se va a ver beneficiado solo un 10% de ese 90%, ya que 10% del dinero que tenemos es lo que está invertido en esa acción, o es lo que va a estar invertido. Como resultado, en este escenario vamos a obtener lo que sea que haya sido el rendimiento del mercado total, el cual para este modelo que estamos creando es del 18%. Aquí estamos garantizando que capturaremos el 100% de ese 18%, ya que estamos invirtiendo en todas las acciones disponibles. Esto es lo que por definición se conoce como completamente diversificado, y los académicos lo llaman el market portfolio o el portafolio del mercado, el que incluye todas las opciones disponibles en el universo de inversión. Entonces, ya aquí vamos a notar la importancia de diversificar. De los 10 portafolios que ultra concentraron, solo uno fue capaz de capturar la acción con el mayor rendimiento.
Todos los demás obtuvieron un 10%. Este es el riesgo que se asume al concentrar el portafolio. Sí es cierto que existe la posibilidad de obtener un rendimiento mayor que el mercado, pero la probabilidad es muy poca. En este caso hipotético, estamos optando por un 10% de probabilidad de obtener un rendimiento superior al mercado, asumiendo un 90% de probabilidad de terminar por debajo. Esto es así porque es solo un pequeñísimo grupo de acciones las que generan el retorno positivo de toda la bolsa. Y en este caso estamos siendo generosos, dándole un 10% al resto de las acciones. Si adaptáramos los números un poco más a la realidad, tendríamos que poner 0% en unas 3 o 4, ya que aproximadamente el 40% de las acciones ni siquiera genera retornos positivos. Incluso dándoles un 0% estaríamos siendo generosos. De hecho, vamos a ver qué números nos arroja el modelo modificando los rendimientos de las acciones. Pero antes vamos a ver los portafolios con 2 acciones. En el escenario de concentrar con 2 acciones, sabemos que de forma efectiva estamos aumentando la probabilidad de capturar la acción con mayor rendimiento a cambio de que el portafolio se beneficie un poco menos de esa captura, ya que solo el 50% del dinero estaría invertido en esa posición. Sabemos que armando un portafolio de solo 2 acciones en un mercado de 10 opciones, tenemos 45 posibles combinaciones. De esos 45, solo 9 van a ser capaces de obtener un rendimiento mayor, ya que la acción ganadora solo formaba parte de esos 9 portafolios. Y comparado con el portafolio concentrado, termina siendo un retorno menor porque, como acabamos de mencionar, solo el 50% del dinero disponible está invertido en esa acción ganadora. ¿Qué nos dice esto? Que si incluimos una acción adicional del set de 10 acciones, tendríamos un 20% de probabilidad de capturar la acción con el mayor retorno y terminar por encima del mercado, a cambio de asumir un 80% de probabilidad de terminar por debajo. En definitiva, al aumentar la concentración y reducir la diversificación, estamos permitiendo que el portafolio tenga la posibilidad de obtener un rendimiento mayor, pero estamos reduciendo la probabilidad de conseguir ese retorno. Esto es así porque las acciones que son capaces de ofrecer un rendimiento superior son muy pocas comparada con el mercado general. Entonces, en nuestro modelo de mercado de 10 acciones disponibles, en donde una genera un 90% de retorno y el resto un 10%, sabemos que obtendremos un 18% si invertimos en todas las acciones, sin ejercer ningún tipo de esfuerzo adicional. De todos los portafolios que intentaron elegir la acción ganadora, tanto los que ultra concentraron como los que concentraron con 2 acciones, solo 10 lograron obtener un rendimiento por encima del mercado, es decir, un rendimiento por encima de 20%. De 55 portafolios, solo 10 lograron quedar por encima, mientras que 45 quedaron por debajo. Es decir, aproximadamente 8 de cada 10 inversores que invirtieron tiempo y esfuerzo y asumieron un riesgo mucho mayor al mercado para tratar de obtener un rendimiento mayor al mismo, terminaron por debajo del mismo. Y de ahí viene la famosa frase de John Bogle que dice: apuntar al promedio es tu mejor oportunidad para terminar por encima del promedio, siendo apuntar al promedio el promedio del mercado y terminar por encima del promedio el promedio de todos los inversores. Ahora, si adaptamos este modelo a escala a algo incluso más real, agregando algunas acciones con pérdidas y otras sin ningún rendimiento y otras con rendimientos variados, todavía los números siguen favoreciendo estar completamente diversificados. En este caso, solo 2 de los que ultra concentraron obtuvieron un rendimiento por encima del mercado, pero uno de ellos fue por una diferencia muy pequeña. Nada que valga la pena todo el esfuerzo y el tiempo invertido y todo el riesgo que se asumió, aunque sigue siendo infinitamente mejor que los 2 que no ganaron nada y los 2 que más bien perdieron dinero. Y por el lado de los que concentraron con 2 acciones, todavía solo 9 obtuvieron un rendimiento superior, mientras que 5 no obtuvieron ningún beneficio y 5 perdieron dinero. Seguramente pienses que esto es solo un caso hipotético y que la realidad es otra. Y tendrías toda la razón, la realidad es incluso mucho peor. Cada cierto tiempo, distintas firmas de inversión realizan estudios similares a este, obviamente con data real del mercado, y concluyen casi siempre que más del 80% de los inversores comunes no son capaces de obtener rendimientos por encima del mercado. Y cuando se consideran a los traders, este número sube a más de un 95%. Esto se debe a una variedad de razones, en la mayoría de los casos por la concentración de los portafolios. Pero la razón principal casi siempre es por lo poco disciplinados que son a la hora de controlar sus emociones. En muchos casos suelen tener una acción ganadora en sus portafolios, pero por miedo suelen vender en el peor momento o por avaricia suelen comprar en el
el peor momento. Y otra de las razones más comunes son simplemente por los cargos y las comisiones que pagan al invertir, ya sea los cargos que asumen invirtiendo en un fondo activamente manejado, la cual no ofrece un retorno que justifique los cargos, o las comisiones que pagan a asesores financieros que con el compounding a la larga se come gran parte de sus ganancias. Y de hecho, también muchos de los que sí logran obtener un rendimiento superior al mercado, al calcular su retorno neto, es decir, al restar los gastos, las comisiones y sobre todo los impuestos, terminan por debajo que la mayoría de los indexers, que más bien se benefician de estos mismos factores. Pero si crees que esto es algo exclusivo de los inversores individuales, te equivocas, porque los gestores de fondos suelen tener un destino similar. De hecho, la mayoría de los estudios demuestran lo riesgoso que es invertir en un fondo activamente manejado. Primero, ya sabemos que matemáticamente la mayoría de los fondos va a terminar por debajo, algunos incluso con rendimientos negativos para sus inversores. Y segundo, para los fondos que sí tienen esa acción ganadora en sus portafolios en el momento indicado, al final suelen regresar a un retorno medio y la mayoría de los casos termina por debajo del mercado a la larga. Y lo peor de todo es que estos fondos generan un efecto marketing que atraen más dinero a los inversionistas cuando el fondo ya retornó lo mejor que podía. Y al final, la mayoría de estos inversores pierden su dinero. Uno de los ejemplos más recientes de esto es el fondo ARK Innovation. Más adelante hablaremos más sobre este fondo. Y seguro te preguntarás, ¿qué tiene todo esto que ver con la diversificación? Pues, aunque no lo parezca, tiene todo que ver. En el modelo de mercado a escala que creamos, asumimos que invertimos en un portafolio total de mercado, es decir, todas las acciones disponibles en el universo de inversión. A nivel del activo acciones, esa es la mayor diversificación que se puede conseguir en un solo mercado. Luego de eso se puede concentrar, pero manteniendo diversificación entre sectores. O se puede diversificar aún más entre otras geografías y entre otros tipos de activos. El nivel de la diversificación va a ser determinado en gran parte por la cantidad de capital invertido y el objetivo que se tenga para ese capital. Si lo que se busca es tener un rendimiento más predecible, se va a buscar más diversificación. Ahora, si lo que se busca es intentar conseguir un retorno superior, pero controlando el nivel de riesgo, se puede concentrar manteniendo el mayor grado posible de diversificación. La manera en que se puede concentrar manteniendo la diversificación sí parte del número de acciones que existen en el fondo, pero al final puede ser más importante la correlación de estas acciones. En el caso de la bolsa de una sola geografía, podemos concentrar desde el mercado total si respetamos la diversificación entre los sectores de la bolsa. Ojo, sí existe una regla, o no tanto una regla, pero un criterio básico sobre la cantidad de acciones para mantener en un portafolio diversificado. Según muchos estudios al respecto, es entre 20 y 30 acciones aproximadamente, o entre 3 y 5% de asignación por acción. Agregar más allá de entre 20 y 30 no diversifica el portafolio de forma significativa, o por lo menos no es lo que los estudios han demostrado. Claro que aquí entran otros temas a la conversación, como el rebalanceo, por ejemplo. ¿Qué pasa cuando alguna de esas posiciones crece más a la asignación original? Es un tema que podemos cubrir en otro video. Déjanos en los comentarios si te interesa. Entonces, volviendo a nuestro modelo, sabemos que comprando el mercado total estamos completamente diversificados porque estamos poniendo dinero en cada una de las posibles opciones dentro del universo de inversión. Pero como mencionamos antes, podemos concentrar respetando la diversificación si mantenemos nuestra asignación en todos los sectores de la bolsa. Usando un caso real, un ETF que replica el mercado total estadounidense es BTI. Si lo vemos en nuestra plataforma de análisis, podemos apreciar la diversificación de una forma mucho más visual. Por cierto, ya integramos la visualización de ETFs en nuestra plataforma. Estamos muy felices con los resultados iniciales y muy emocionados de seguir avanzando con el desarrollo. Esta plataforma está disponible para todos nuestros Patreons y te invitamos a que le eches un ojo. Entonces, vamos a enfocarnos en la gráfica de sectores. Podemos ver que el portafolio está completamente distribuido entre todos los sectores. Esta asignación particular está basada en la capitalización de las empresas. Si vemos un ETF equivalente al mercado total, pero con una asignación igualmente ponderada, podemos ver que la distribución está un poco más equitativa entre los sectores. Entonces, si lo que buscamos es concentrar más el portafolio, pero manteniéndonos expuestos a todos los sectores, podemos elegir el subconjunto de acciones más popular del mercado total. Este subconjunto de 500 acciones lo conocemos todos. Vamos a decirlo en coro. El SP500. Si vemos, por ejemplo, BOO, que sigue al SP500, que sabemos que son 500 de las compañías más grandes de Estados Unidos, podemos ver que seguimos diversificados entre los sectores, a pesar de que estamos mucho más concentrados que invirtiendo en el mercado total. Aquí estamos concentrando de forma efectiva sin perder la diversificación. A partir de aquí se puede diversificar aún más entre el tamaño de las empresas.
Sabemos que BOO está ponderada por capitalización, por lo que va a tener una mayor exposición a empresas grandes y gigantes. Mientras que en un ETF igualmente ponderado, podemos ver que tenemos una mayor exposición a empresas medianas, ya que estas son la mayoría de acciones dentro del S&P 500. Todo esto manteniendo la asignación entre los sectores, incluso de forma más equitativa en el caso que es igualmente ponderado. Pero el punto que queremos llegar es que el S&P 500 está concentrado, aunque sigue diversificado entre sectores. Si quisiéramos concentrar aún más a partir de aquí, podemos hacerlo entre los sectores, entre los tamaños o incluso entre otros factores como la evaluación de las empresas. Ese tipo de concentración entre esos factores sí ha demostrado ser capaz de ofrecer un rendimiento mayor a la larga, sin necesidad de asumir un riesgo generalizado, sino más bien un riesgo independiente a cada uno de estos factores. Eso es lo que se conoce como Factor Investing. Les recomendamos leer el estudio de Jim Fama y Ken French publicado en 2014, The 5-Factor Asset Pricing Model. Por lo que si hoy ya inviertes en el S&P 500, puedes estar seguro que tu diversificación es la correcta. Si quieres diversificar aún más, tienes que expandirte al mercado total. Y luego de eso, entre otras geografías y otros tipos de activos como pueden ser los bonos, bienes raíces o incluso los metales preciosos para los que tienen muchísimo capital invertido. Y si lo que quieres es concentrar a partir del S&P 500, puedes hacerlo entre sectores, el tamaño de las empresas o sus valuaciones. Es decir, que el precio de sus acciones sean considerados bajos relativo a los fundamentales de la empresa. Es decir, acciones value. Un tip, muchas acciones de dividendos caen en esa categoría. Ahora, claramente estamos hablando de concentrar mientras mantenemos una diversificación. Eso es básicamente hacer dos cosas opuestas al mismo tiempo. Va a llegar un punto en donde una de las dos tiene que dejar de funcionar. En el caso de la concentración es cuando nos sobreexponemos a algunos de estos factores que acabamos de mencionar, ya sea un sector, el tamaño de las empresas, las valuaciones de las mismas o factores que no mencionamos pero que existen como la rentabilidad de los negocios y la inversión que ejercen. Factores de los cuales Fama y French exponen en su estudio. Asignar más dinero a algunos de estos factores incrementa la posibilidad de conseguir un mayor retorno, pero reduce las probabilidades de conseguirlo. Y todo va a depender si en la concentración que se tiene se incluyen esas acciones ganadoras de la bolsa, que ya sabemos que son muy pocas. Para ilustrar este último punto podemos ver el fondo ARK Innovation. A nivel general podemos ver que es un fondo diversificado entre acciones, con algunas acciones teniendo más peso que otras, bastante parecido a una asignación por capitalización, aunque sabemos que este es un fondo activamente manejado, es decir, que todas las decisiones son tomadas de forma activa. Vemos también que su top 10 tiene una buena distribución, por lo que al menos el riesgo está diversificado entre esas acciones. Sin embargo, recordemos que el número de acciones no determina necesariamente la diversificación. Si vamos más allá, vemos que el 40% está en empresas pequeñas y micro, que son de las más riesgosas, y más del 50% están en empresas medianas. Ya aquí comenzamos a ver que el portafolio está posicionado para la búsqueda de crecimiento, es decir, en búsqueda de esa acción que genere el mayor retorno, como en el ejercicio de modelo de mercado que vimos al comienzo. Otra cosa que vemos es que tiene una menor diversificación entre sectores, lo que inmediatamente aumenta la dispersión del portafolio relativo al mercado total. Y ya sabemos que las probabilidades de obtener un rendimiento mayor son menores, lo que significa, como ya hemos dicho varias veces en este video, que aumenta la posibilidad de obtener un rendimiento mayor, pero se reduce la probabilidad de conseguirlo. Y donde creo que está el mayor riesgo, por lo menos en este fondo, es en la evaluación. El fondo tiene un PI de 40 versus 26 de otros fondos en la misma categoría. Ignoren este símbolo de porcentaje. Esto es algo que vamos a ajustar en la siguiente actualización de la plataforma. Entonces, tiene un PI bastante más alto relativo a la categoría del fondo, mientras que las proyecciones de crecimiento de ARK Innovation son las mismas a las proyecciones de crecimiento del segmento de este ETF. Es decir, no hay justificación de un PI alto si la proyección de crecimiento es la misma a otro fondo con un PI más bajo. No solo eso, sino que el crecimiento histórico de las ganancias es negativo. Es decir, son negocios que cada vez han sido menos rentables, mientras que el resto de ETFs en esta categoría han tenido un crecimiento de casi 25%. Esto sin duda tiene que ver con la sobreexposición a empresas pequeñas y micro. Se podría decir que el fondo está altamente concentrado en empresas de crecimiento con un mayor riesgo de compresión de evaluación que el resto de fondos dentro del mismo segmento. Lo que nos lleva al rendimiento que ha tenido el fondo. Si lo vemos desde los últimos 5 años, se puede notar el crecimiento tan exponencial que llegó a tener. Un rendimiento de 233% es un punto más alto, versus 39% del S&P 500. Y luego de eso cayó por casi 1 año y medio y se mantuvo en territorio negativo por prácticamente todo el año. Hasta ahora que lleva un 6% versus 83% del S&P 500. ¿Qué fue lo que pasó? Aunque creas que esto es algo único del fondo ARK Innovation,
Lo cierto es que esto es lo usual para todos los fondos que han tenido suerte en algún momento de su historia. Ya a este punto sabemos que en conjunto la mayoría de los fondos activos van a tener un retorno menor al mercado y solo son muy pocos los que van a lograr obtener un rendimiento superior. Y en esos casos se debe a que la acción o las acciones ganadoras formaron parte del fondo en ese momento. Esto fue lo que probablemente ocurrió con ARK durante este año. Tuvieron las acciones ganadoras de la bolsa, pero repetir esa misma selección con la misma asignación cada año es algo muy difícil de hacer y por lo general todos los fondos con un crecimiento de este estilo terminan regresando a una tendencia media y la grandísima mayoría jamás logra obtener un retorno similar y más bien terminan cerrando el fondo. Lo peor de todo, como mencionamos antes, es que con este tipo de fondos la popularidad ayuda al crecimiento creando un efecto marketing. Más personas creen que encontraron el fondo ganador y comienzan a comprarlo cuando el mismo ya generó el retorno potencial, por lo que probablemente la mayoría de los inflows de este fondo se obtuvieron durante el pico, a finales de 2020 y a inicios de 2021, lo que lamentablemente significa que la mayoría de inversionistas están actualmente en pérdidas de entre 65 y 75%, si es que todavía no han capitulado. Este es el riesgo que se asume al concentrar. En el caso de ARK Innovation específicamente puede ser un tanto peor, porque el foco del fondo es temático. Busca empresas que innovan. Y aunque parezca un poco irónico, la innovación no ha sido un factor que ha demostrado ser una causa del retorno de las acciones. El tamaño de las empresas, sus valuaciones y la rentabilidad, sí. Claro que los fondos activamente manejados tienen una desventaja, para decirlo así, frente a inversores regulares. Y es que un inversor regular no tiene que demostrar rendimientos todos los años a nadie y puede darse el chance de esperar a que su tesis se cumpla. Esa es otra razón por la que nosotros personalmente no invertimos en fondos activamente manejados. El turnover es demasiado alto, más allá obviamente del costo que suele ser injustificado. Ahora, un inversor individual sí tiene la oportunidad de simplemente esperar y para los que están concentrados específicamente, esto puede ser una gran ventaja, siempre y cuando tengan control de sus emociones, que como dijimos antes es el factor prácticamente número uno de por qué terminan perdiendo. Hasta ahora, lo único que ha demostrado que puede aumentar la probabilidad sin reducir la posibilidad de obtener un rendimiento mayor es el tiempo. Mientras más tiempo se le permita dar al portafolio sin tocarlo demasiado, así esté bien concentrado con acciones fundamentalmente seleccionadas, mayor puede ser la probabilidad de obtener un retorno cercano a lo que se está buscando. Esto no quiere decir que el tiempo sea una garantía, pero se ha demostrado que a medida que pasa el tiempo, se reduce el nivel de riesgo en el portafolio. De nuevo, siempre y cuando la concentración haya sido fundamentalmente seleccionada. Y por supuesto, todo va a depender si en esa concentración se incluyen las acciones ganadoras, que ya sabemos son muy pocas. En conclusión, es obvio que no se puede obtener un rendimiento superior al mercado si se está invirtiendo en el mercado. La única forma de obtener un retorno superior es concentrando la exposición del portafolio. Mientras más concentremos, más posibilidades van a existir de obtener un rendimiento tanto por encima como por debajo del mercado. Pero lamentablemente las probabilidades es que se termine por debajo, ya que las acciones que representan los mejores retornos son muy pocas y haber incluido esas acciones en el portafolio tiene un componente de suerte, más allá que de habilidad. Esperamos que este video te haya parecido informativo y de ser así no te olvides de dejarnos tu like, tu comentario y considera suscribirte al canal y al Patreon si aún no lo has hecho. Bye.